adecuado. Como vemos, el estado nutricional pues es una condición de salud del individuo que está pues determinada por la utilización de los nutrientes. Y esa parte, muchachos, de que eres lo que comes, y que creo que hasta había un programa de televisión, pues sí es muy cierto. Como chatarra, como frituras, como exceso de carbohidratos, de grasas, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Pues va a subir de peso, voy a tener grasa, voy a tener obesidad, adicción a los carbohidratos y demás. Si comemos o ingerimos alimentos que nos van a favorecer realmente las funciones que mencionamos antes, entonces vamos a tener tejidos saludables, no vamos a tener sobrepeso, vamos a tener en equilibrio la cantidad de cada uno de los tejidos que conforman a nuestro cuerpo, o sea, de cierta cantidad de grasa, de músculo, de proteína o tejido óseo, agua, todo lo que hay en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, eso es el estado nutricional, ¿verdad? Y la nutrición, pues son todos los procesos mediante los cuales nuestro cuerpo va a utilizar esos nutrientes que le administramos, ¿sí? Dice, los transforma y los incorpora a sus propios tejidos para cumplir las funciones básicas. De ahí que si nosotros ingerimos proteínas, una adecuada cantidad incluso de agua y de todos los nutrientes, pues nuestro cuerpo va a tener un balance o un equilibrio en sus funciones y en sus tejidos. Y bueno, ¿verdad? El metabolismo basal, que ya lo habíamos dicho en algún momento, para el mantenimiento de las funciones vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, filtración glomerular, tono muscular y mantenimiento de la temperatura corporal. ¿Qué le sugerimos? Pues el ejercicio aeróbico, ¿verdad? Así como estas personas que están aquí. Depende de cada persona. Si es una persona obesa, pues no la voy a poner a sentar aquí en el banco. La voy a poner a que camine y demás. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, pues primero se tiene que llevar a cabo la digestión, ¿verdad? Desde que ingresa a nuestra boca, la digestión mecánica, ya saben ustedes, por la masticación, la digestión química, por las diferentes enzimas, desde boca, luego llegan enzimas acá en estómago, en duodeno, y bueno. Como vemos nosotros, los carbohidratos, pues sí deben ser componentes importantes de nuestra dieta, pero hay de carbohidratos a carbohidratos. Hay que consumirlos en forma de almidón o de carbohidratos complejos para no tener picos de hiperglucemia. Si tenemos picos de hiperglucemia, pues entonces acuérdense, podemos generar ahí resistencia a la insulina y otras patologías. Entonces hay que ingerir carbohidratos complejos. Y en menor cantidad, carbohidratos simples como los jugos, las frutas, que ya son, tienen fructosa, que tienen disacáridos y carbohidratos más sencillos. Bueno, en nuestra boca pues está la milasa salival, que tiene un pH óptimo, como vemos, de 6.7, llegan al intestino y ya se inactiva la milasa salival, pero está la milasa pancreática, que va a romper los enlaces alfa 1,4 que ya conocemos nosotros de los carbohidratos complejos. Y recordar esto que ustedes aprendieron en digestivo. Entonces, ingerimos los polisacáridos. Por la milasa, estos van a ser transformados en oligosacáridos, disacáridos o trisacáridos. ¿Sí? Por la trealasa, pues a carbohidratos más sencillos, ¿verdad? A monosacáridos o a disacáridos. Y aquí tenemos un ejemplito de las células del intestino. Y en este dice
La isomantasa hidroliza enlaces alfa 1,6 que conocemos nosotros para la ramificación de carbohidratos complejos, y otras enzimas, la sacarasa, la lactasa, cada una de ellas para hacer carbohidratos más sencillos, ¿verdad? Y los podamos nosotros absorber en nuestro intestino. Si la deficiencia de una o más de ellas produce diarrea, meteorismo, flatulencias tras la ingestión de carbohidratos, pues sí, porque cuando no hay alguna de estas enzimas no se lleva a cabo correctamente la digestión y estos no se pueden absorber. Y esto ha sido importante para el tratamiento de patologías como la diabetes mellitus, en donde se inhibe, ¿verdad?, a una enzima para que no se lleve a cabo la digestión completa y no haya absorción de nutrientes. Pero ¿qué presentan los pacientes? Pues las manifestaciones que están aquí. ¿Sí? Dice, estos carbohidratos, una vez que ya se digirieron, pues son absorbidos principalmente en el intestino delgado, pasan a capilares, a la vena porta. ¿Sí? El sodio facilita su absorción porque se transportan a través de estos cotransportadores sodio-glucosa. Por eso es que el sodio facilita su absorción. Y bueno, como vemos nosotros, en caso de la fructosa, dice, desde la luz intestinal se transporta a los enterocitos por el GLUT5, fuera de los enterocitos por el GLUT2. La fructosa se isomeriza a glucosa en las células de la mucosa y tienen que llegar hasta el vaso sanguíneo. Aquí tenemos nuevamente las celulitas, el borde del cepillo, y vean ustedes, aquí está el cotransportador sodio-glucosa número 1, que va a transportar hacia la misma dirección tanto a uno como a otro. Aquí el SGLT1 para que del otro lado, por el GLUT2, la glucosa pueda pasar y llegar hasta el torrente sanguíneo. El sodio, pues por la bomba sodio-potasio, como estamos nosotros observando aquí. Hay absorción de agua o de fructosa, según los GLUT que estén participando. ¿Sí? En borde en cepillo, el GLUT5, en borde basal, el GLUT2. Y vean esta parte, dice, la tasa máxima de absorción de glucosa en el intestino es de 120 gramos por hora aproximadamente. ¿Sí? Si nosotros consumimos más, pues vamos a tardar más en hacer esta absorción. Si tenemos defectos congénitos del cotransportador sodio-glucosa, pues entonces no va a haber una absorción correcta que puede producir diarrea. ¿Sí? Tenemos que suspenderle los carbohidratos en su dieta del paciente. Esto pues es prácticamente lo mismo. En cuanto a las proteínas, su digestión química pues comienza en el intestino por las pepsinas que van a romper algunos enlaces. El pH óptimo pues, de estas enzimas pues, es ácido, ¿verdad? Cuando pasan a duodeno y ya se mezcla con el jugo pancreático, se inactivan porque aumenta el pH. Y bueno, vean ustedes, la tripsina, quimiotripsina y elastasa van a romper enlaces peptídicos. El tripsinógeno, se convierte en una enzima activa, que es la tripsina, por enterocinasas. Cuando el jugo pancreático entra al duodeno, se habla de que el choque de pH alcalino y ácido es lo que la activa. Y bueno, la deficiencia congénita de esta enzima puede conducir a la desnutrición proteica. Y hay otras enzimas, las exopeptidasas del páncreas, que van a continuar con la digestión, hidrolizando extremos carboxilo de los péptidos. Aquí de dipéptidos y tripéptidos pues van a ser transportados en las células intestinales, pueden ser hidrolizados por peptidasas y quedar como aminoácidos. Y esto para que se pueda llevar a cabo correctamente la digestión.
¿sí? La absorción de proteínas, pues, se va a llevar a cabo, como vemos nosotros, en los enterocitos. Acuérdense que significa intestino. Dice 5 de estos 7 sistemas de transporte necesitan sodio y los otros 2 necesitan cloro. De ahí que debamos de tener una alimentación balanceada para que se lleve a cabo la absorción de los nutrientes. Vean también, dipéptidos y tripéptidos son transportados a enterocitos por estos sistemas de transportador del péptido 1 dependientes de hidrógeno. Y bueno, la absorción de aminoácidos se lleva a cabo en duodeno, yeyuno e íleon, pero es más lenta en íleon, que son las partes del intestino. Y bueno, aquí nada más para que veamos los diferentes mecanismos por los cuales se puede llevar a cabo la absorción, ¿verdad? Por el de sodio-hidrógeno, que lo estamos viendo aquí que es de antiporte, ingresa sodio, sale hidrógeno, o por el transportador de péptido 1, donde se van a transportar tanto los péptidos que estamos viendo nosotros aquí, como el hidrógeno. Entonces es la forma en cómo se absorben los nutrientes en intestino, pasan al borde basal. Dice, los transportadores vasolaterales de aminoácidos, pues permiten que estos pasen entonces al torrente sanguíneo. ¿Sí? Pasan a la circulación sanguínea. Si hay un defecto congénito de estos mecanismos de transporte, ¿sí? Dice, los aminoácidos neutros en intestino y túbulos renales pueden producir incluso esta enfermedad de Harnett. Puede haber también transportes congénitos en el transporte de aminoácidos que pueden provocar la cistinuria, puesto que no se están absorbiendo. Y en cuanto a los lípidos, pues bueno, también hay una lipasa salival, que es la que inicia la digestión química, continúa propiamente en duodeno. Dice, los triglicéridos deben ser transportados a monoglicéridos, tanto por la lipasa salival como por la pancreática. Las grasas tienen que ser emulsificadas por las sales biliares, la lecitina y monoglicéridos. También participa la esterasa de colesterol, dice que es activada por sales biliares para catalizar la hidrólisis de ésteres de colesterol, ésteres de vitaminas liposolubles, fosfolípidos, triglicéridos, y de esta manera puedan ser digeridos correctamente. Cuando las sales biliares interactúan con los lípidos, forman micelas. ¿Qué es una micela? Pues es la unión de ácidos grasos, monoglicéridos y colesterol. Entonces, de esta manera se lleva a cabo la absorción de las grasas. La que no se absorbe, pues tiene que ser eliminada a través de la materia fecal. Las que sí se absorben, acuérdense que las grasas no pasan directamente a la sangre, pasan a la linfa. ¿Sí? Entonces se lleva a cabo la absorción de los lípidos en forma de ácidos grasos, de monoglicéridos. Y una vez que ya se absorbieron, pueden volver a formarse los triglicéridos. Entonces, vean ustedes, los ácidos grasos pequeños, que son de cadena cortita, como ven, de 10, 12 átomos de carbono, pueden ser hidrosolubles y pasar por el enterocito sin modificar su estructura. Los que son más grandes, dice, son reesterificados, vuelven a formar los triglicéridos. ¿Sí? Se pueden formar kilomicrones, que son triglicéridos y ésteres de colesterol, cubiertos por proteína, colesterol, fosfolípidos para poder ser transportados. ¿Sí? Ya dijimos, salen de la célula, entran al torrente linfático y de esa manera es como se lleva a cabo la absorción. Entonces, bueno, les decía, yo les hago les hice esta presentación chiquita de digestión y absorción para que recuerden ustedes cómo se lleva a cabo. Y después de ello es que ya se lleva a cabo como tal el metabolismo en nuestras células. ¿Tienen alguna pregunta o comentario de ello?
No, doctora. Gracias. Entonces, les voy a hablar un poquito de lípidos y cuando terminemos lo de lípidos, ya podremos ver lo de cadena respiratoria. Bueno, vean ustedes, debemos de ingerir en promedio, no es igual para todas las personas, en promedio entre 80 y 120 gramos de lípidos diarios en nuestra dieta. Pero al decir lípidos, no nos referimos a gorditas de chicharrón fritas con manteca. ¿Qué tipo de lípidos son correctos o son recomendables el consumo, muchachos? Los no saturados. Los no saturados, ¿como cuáles? ¿Cuáles Sería conoces? como aceite de oliva o aguacate, salmón y las nueces. Exacto. Estos, ¿verdad? Son los que ustedes mencionaron. Entonces, sí, son los que debemos nosotros de recomendarle a nuestros pacientes. Ya hablamos de la digestión, entonces me la voy a saltar. Aquí habla de la lipasa lingual, la lipasa gástrica. Y ahí está, pues nada más para que vean ustedes, una vez que ya se emulsificaron, que participan las lipasas, tenemos los monosacáridos, o bien los ácidos grasos libres que se absorben, se vuelven a esterificar, se forman los kilomicrones, y vean ustedes cómo pasan al conducto linfático en forma de kilomicrón. Y bueno, ya dijimos que son los kilomicrones, pues son lipoproteínas. La lipoproteína lipasa vigila la pérdida de 90% de los triglicéridos, de los kilomicrones. Entonces los kilomicrones, estos que nosotros vimos que se formaron aquí, están transportando a los triglicéridos. Esta enzima, lipoproteína lipasa, es como quien les permite liberarse al triglicérido del kilomicrón. Una vez que ya se liberaron, lo que resta es lo que llamamos remanente de kilomicrón, que es colesterol libre, ésteres de colesterilo y algunos aminoácidos de la proteína que forman parte de ello. Es similar a lo que habíamos dicho, la dieta, el intestino, se absorben, se forman los kilomicrones, pasan por la linfa, de la linfa les pasan al hígado y de ahí al torrente sanguíneo. Vean ustedes, cuando nosotros comemos, bueno, además de glucosa, pues tenemos la presencia de los triglicéridos, ¿verdad? De las grasas. Entonces, cuando nosotros comemos, aumentan los niveles de glucosa, liberamos insulina y la insulina va a actuar pues en los órganos insulinodependientes, músculo, tejido adiposo, hígado. ¿Y qué pasa aquí en tejido adiposo? Bueno, vemos a partir de glucosa puedo formar triglicérido. Y ese triglicérido es una grasa o son grasas que se van a almacenar aquí en el adipocito. ¿En qué momento va a pasar? ¿Va a pasar esto? Pues bueno, si yo comí, pero comí más de la glucosa o de los nutrientes que mi cuerpo necesita, voy a formar glucógeno, ¿verdad? Que se va a almacenar en hígado, en riñones, y lo que todavía comí de más, lo puedo transformar a grasas. Más que la glucosa, la fructosa tiene mayor síntesis hacia grasas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues esa vía se llama lipogénesis. ¿Qué conocen, qué estudiaron ustedes más bien de la lipogénesis, muchachos? ¿Qué es la lipogénesis? ¿A qué les suena? Lipogénesis.
¿Generación de lípidos? Así es, Brandon. Formación de lípidos, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo comí de más, pues se va a almacenar en forma de lípidos. Aquí tenemos un ejemplo, un ácido graso, que es el palmitato. Vamos a ver paso a paso cómo se lleva a cabo esto. Entonces, la lipogénesis es la síntesis de los ácidos grasos a partir de acetilcoenzima. ¿Qué necesitamos para que se forme? NADP reducido, acuérdense, bueno, no lo hemos visto, pero el NADP viene de la vía de las pentosas. Necesito ATP, necesito biotina, manganeso, bicarbonato y acetilcoenzima A. ¿Dónde se lleva a cabo? En todos estos órganos que están viendo ustedes. Hígado tiene este asterisco porque en hígado únicamente se lleva a cabo en los niños. Si los adultos tuviéramos síntesis de ácidos grasos, desarrollaríamos hígado graso. Entonces, esto está inactivado en adultos, en hígado. Pero ¿quiénes sí lo llevan a cabo? Riñones, cerebro, pulmones, adipocitos y glándula mamaria lactante. ¿Cuál es el primer paso para la síntesis de ácidos grasos? La formación de malonilcoenzima A. Ese es el paso inicial. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el glucólisis, dijimos que el malonilcoenzima A puede inhibir a proteína quinasa 1 o la enzima PK1, porque había mucha energía. Entonces, en este caso, tengo tanta energía que ya la voy a almacenar en forma de grasa. Por lo tanto, ¿qué hormona favorece la lipogénesis, muchachos? ¿La insulina? La insulina, muy bien. Entonces, mientras tenga insulina, dice la doctora Aida, mientras tenga insulina puedo estar gordo. ¿Verdad? Así es. Vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. Bueno, aquí tenemos esta reacción química para la formación de malonilcoenzima A. Punto primero. Dice, la reacción comienza con una carboxilación dependiente de ATP de cofactor de biotina de la enzima. Pero todavía antes de ello. Dice aquí que esto se sintetiza, síntesis de ácidos grasos, pero el malonil, ¿de dónde salió? Pues salió de acetilcoenzima A. Y formación de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, ¿a dónde ingresaba? ¿Quién se acuerda? Al ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs. Así es, el acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, se une con el oxalacetato del ciclo anterior y forman citrato. Citrato que sale de la mitocondria y a partir en la mitocondria se forma el citrato, sale de la mitocondria el citosol y se separan. ¿Quiénes se separan? Pues sus componentes. Sus componentes, el oxalacetato y el acetilcoenzima A. Entonces, a partir del acetilcoenzima A, voy a formar el malonil. ¿Qué es lo que necesito? Vamos a ver. Dice, tengo un carbanión acetilcoenzima A, o tengo el acetilcoenzima A, que es esto, que reacciona con la carboxibiotina. ¿Para qué van a reaccionar? Para que la carboxibiotina le ceda su CO2 al acetilcoenzima A y de esa manera lo transforme a malonilcoenzima A. ¿Quién va a hacer esto? La enzima acetilcoenzima A carboxilasa.
Entonces, ¿qué hace la enzima? Le quita el CO2 a la carboxibiotina y se lo pega a la acetilcolina en malonil. Y la carboxibiotina se convierte a biotinato. Se hidrogena aquí en este nitrógeno, lo que la transforma en biotina, para que la enzima acetilcoenzima carboxilasa le pegue CO2 que tomó a partir de bicarbonato con gasto de ATP. Entonces le pega ese CO2 y la vuelve a formar en carboxibiotina. Mientras dure la vida media de carboxibiotina, va a estar carboxinando acetil para formar malonil. Y ahora sí, a partir de malonil coenzima A, se hace la elongación de la cadena o el alargamiento de la cadena para formar ácidos grasos. Acuérdense que los ácidos grasos son de cadena larga. Y aquí entro en una duda y les pregunto a ustedes, ¿ya vimos como biomoléculas los lípidos? No, doctora, hemos visto los aminoácidos, proteínas y carbohidratos. Pero entonces ya estoy comiendo su tema, ¿verdad? Perdónenme. Se me cruzó. Mande. Es que el equipo que sigue de exponer va a exponer ácidos grasos, pero solo como generalidades, no va a exponer Sí, mija, no te preocupes. Ustedes van a exponerlo como biomoléculas y luego el maestro o yo, quien sea de nosotros, el metabolismo, que es lo de lo que ya me estoy yo adelantando, ¿verdad? Es que creo que en el temario viene metabolismo de la glucosa y después transporte, la cadena respiratoria y después fosforilación oxidativa y ya después ahora sí vienen lípidos que es, ácidos grasos que es nuestro tema. Ok, no te preocupes, no nos causa problema. Si lo vemos, me acordé ahorita que todavía no lo habíamos visto, como pueden ver ustedes, tengo 30,000 cosas y ya me estoy saltando su tema. ¿Lo tienen, Leilani? Sí lo tenemos, doctora. Ok, no seas mala. Pasen con esa parte. Ya me estoy yo adelantando lo que no tocaba. Cuando sea así, por favor avisen al muchacho. doctora, tengo Mande, una mija. duda. ¿Qué no transporte electrónico y fosforilación oxidativa va antes de ácidos grasos? Sí, doctora, es que sí venía en el temario. A ver, tranquilos, no se preocupen. Si no lo tienen, no hay problema. No hay daño si ustedes lo presentan. O sea, no nos causa inconveniente si presentan ahorita los de ácidos grasos y los de lípidos. No se altera más si yo les hablo del metabolismo y no hemos visto qué son los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Por eso era la pregunta, ¿lo tienen? ¿Lo pueden presentar? ¿O no lo tienen? Doctora. Sí, doctora, sí lo tenemos. Entonces, no se preocupen. O sea, podemos verlo. La cadena respiratoria es como el final de las vías. Lo podemos ver antes, lo podemos ver después. No nos causa daño. Lo que sí nos causa daño es que yo ya me adelanté a empezar a hablar de lípidos, metabolismo, sin que hayamos visto que son los ácidos grasos. Entonces, si lo tienen, ¿pueden presentarlo? Sí, doctora. Doctora, en un momento. Ok, o si quieren, descansamos de aquí a las 3:30 para que se preparen y tomemos un poquito de agüita, ¿les parece? Sí, doctora. Sí, está bien. Sí, doctora, está bien. Gracias. Ya, doctora. Gracias. Entonces, por favor, si pueden compartir
pantalla, siento No. que se me cruzó el cable, sí, ya les estaba yo adelantando cosas que aún no, pero luego lo vemos. Doctora, me parece que tiene que habilitar la opción de compartir. Sí está habilitado, a ver ya, por favor. Ya se ve, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre los lípidos. Nuestro equipo está conformado por Márquez Ortiz, Karina Yunuel, Pérez Flores, Karen Areli, Rosas Rosas, Leilania Macali y su servidora Ramírez Álvarez, Angélica Guadalupe. La siguiente, por favor. Los temas que vamos a abordar en esta exposición van a ser los ácidos grasos, los triacilgliceroles, los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, esteroides, lipoproteínas y otros lípidos. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar con ácidos grasos. Siguiente, por favor. Y como introducción tenemos que los ácidos grasos son como una clasificación de los lípidos. Entonces, los lípidos van a ser macromoléculas que se consideran componentes esenciales. Sin embargo, pues estos lípidos van a tener estructuras muy variadas. Estos lípidos se consideran insolubles en agua o poco solubles. Sin embargo, pues van a tener una gran solubilidad en solventes orgánicos no polares y apolares, como el cloroformo o la acetona. Bueno, estos lípidos también se pueden clasificar en saponificables e insaponificables, que más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero básicamente los saponificables van a ser estructuras formadas por ésteres de ácidos grasos y nos pueden dar jabones. Y los insaponificables, estos no van a contener ácidos grasos, por lo que no van a poder formar jabones. Bueno, siguiente, por favor. Ahora sí vamos con los ácidos grasos, y los ácidos grasos se definen como los lípidos más simples. Estos ácidos grasos son biomoléculas de naturaleza lipídica y estos están formadas por una cadena hidrocarbonatada, o sea, que tiene carbonos e hidrógenos. Y esta cadena pues va a ser lineal, como la podemos observar ahí. Y estas cadenas pues también pueden tener diferentes longitudes dependiendo del número de átomos de carbono que conforman el ácido graso. Entonces, como podemos observar, en un extremo hay un grupo carboxilo, que es hidrófilo. Y entonces, en este grupo carboxilo, pues hay un hidrógeno enlazado doblemente con el carbono y el grupo hidroxilo. Y entonces, bueno, este grupo hidroxilo es hidrófilo y la cadena carbonatada es hidrofóbico. Y bueno, entonces, resumiendo, se puede decir que estos ácidos van a ser ácidos orgánicos de cadena larga, y su estructura se puede simplificar, como lo podemos ver ahí, un radical, que el radical hace referencia a la cantidad de número de carbonos de la cadena del ácido graso. Y pues la terminación del grupo carboxilo, que es COOH. Siguiente, por favor. Como importancia biomédica tenemos que, bueno, como vimos hace rato, pues representan una importante fuente de energía, ya que en su metabolismo pues puede generar a gran cantidad de ATP. Y de acuerdo a esto,
bueno, de acuerdo a la beta oxidación, pues también vimos que este va a ser un proceso utilizado en tejidos como el corazón o el tejido muscular, y esto pues también para obtener energía. Y en la nutrición, porque no podemos obtener o sintetizar todos los ácidos grasos, entonces estos se van a obtener por la dieta. Y también pues pueden incluir implicaciones patológicas debido a su mal consumo, y esto se puede asociar con problemas cardiovasculares o enfermedades neurológicas. Y también yo quise incluir que forma parte de las membranas biológicas, pero esto va a ser en forma de fosfolípidos. Entonces los fosfolípidos tienen una molécula de glicerol, y esta molécula de glicerol se va a unir a dos ácidos grasos. Y bueno, también como tienen alto valor energético, o sea, porque proporcionan fuente de energía, estos ácidos grasos esenciales contenidos en la grasa de los alimentos, esta grasa se va a almacenar en el tejido adiposo, y aquí también se menciona que en este caso puede servir como un aislador térmico. Siguiente, por favor. Bueno, como ya vimos, pues esta es una cadena es una cadena larga hidrocarbonatada con el grupo carboxilo. Pero entonces los ácidos grasos también se van a poder diferenciar en dos grandes grupos. Por ejemplo, tenemos a los saturados, que se refiere a las cadenas de los ácidos grasos que solo van a tener enlaces sencillos. O sea, me refiero en su cadena de carbonos, estos solo van a estar unidos por un enlace. Mientras que en los enlaces insaturados, estos enlaces insaturados van a tener dos o más enlaces, y estos van a tener una diferenciación entre los ácidos monoinsaturados, que estos solo van a contener un doble enlace, mientras que en los poliinsaturados pues van a contener más de dos dobles enlaces en la cadena hidrocarbonatada. ¿Tienen alguna duda? Leinali, nada más me gustaría hacer énfasis en que, bueno, es que ahorita dijiste insaturados, es más de un enlace. Es más de un enlace doble. Sí, es más de eso es lo que... Ajá. O sea, por definición es esa la configuración. Insaturados son aquellos que contienen en sí mismo más de uno o más enlaces dobles, ¿no? La característica es el enlace doble. A lo que le llamas enlace sencillo, pues es a la cadena nada más lineal, ¿no? Es una cadena lineal de carbono-carbono. Pero, pero bueno, nada más para ir aclarando esta parte. Sí. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente. Bueno, para nombrarlos vamos a tener dos formas básicas. Y esta forma se llama UPAC. Y entonces esta forma va a ser de acuerdo al número de átomos de carbono y el número de posición de dobles enlaces. Esta se refiere a los enlaces insaturados de acuerdo a su número de grupo carboxilo. O sea, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del ácido propanoico, y entonces vamos a iniciar contando desde donde se encuentra el grupo carboxilo, que es donde está señalada la flecha. Entonces, ahí contamos los números de átomos de carbono, y como podemos observar, pues este ácido tiene tres átomos de carbono. ¿No se puso la otra imagen? Y
Bueno, entonces pues el siguiente, pues si contamos de dónde está el grupo carboxilo, pues este va a tener cuatro átomos de carbono. Siguiente, por favor. Antes de que continúes, Leinali, ¿nos recuerdas qué es IUPAC? Creo que está en inglés. Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es correcto, Angélica. Y es importante porque acabas de decir que la forma en la cual se disponen los átomos de carbono era IUPAC, y no es cierto. La International Union on Pure and Applied Chemistry es la entidad que regula los nombres a nivel internacional de cómo se declaran cada uno de los compuestos químicos, ¿sale? Entonces, esa unión internacional dicta cuál es la forma en que tenemos que nombrar las secuencias de carbonos con respecto a su disposición. Entonces, no es la forma, ¿ok? La forma ya está establecida. Los ácidos lineales, los ácidos ramificados, tienen una secuencia. Esa secuencia tiene que ser nombrada, y lo que nos estás explicando ahorita es cómo se nombran estas secuencias dependiendo de la disposición tanto de los carbonos como de los enlaces terminales. Antes de continuar, ¿podrías recordarnos cuál es la característica de los ácidos? Que tienen una cadena hidrocarbonatada. Como podemos observar aquí, pues los enlaces, los átomos de carbono están unidos a átomos de hidrógeno y contienen un grupo carboxilo. Puede tener un grupo carboxilo o no, pero la disposición de un ácido, ¿cuál es? O sea, ¿cómo nombrarías un ácido? Ajá. ¿Qué es lo que define un ácido a nivel bioquímico? Pues que tiene, pues casi todos van a ser lineales. No necesariamente, también hay ácidos grasos, por ejemplo, mencionaban hace rato los saponificables, no son lineales. O los de las membranas, los fosfolípidos, tampoco son lineales. Doctor, bueno, me confundí porque dijo que que unos pueden tener o no grupos carboxilos, pero en la mayoría de libros que leí, todos mencionaban que contaba con su grupo carboxilo. Sí, pero, o sea, de manera semántica, ¿cómo defines un ácido? Deja tú que tenga o no un grupo carboxilo. Eso está de más o de menos. ¿Es una sustancia que es capaz de donar hidrogeniones? Sí, ¿por qué? ¿De qué está compuesto un ácido? ¿Cuál es la cara? Ajá. ¿Sí, Sebastián? Que tienen como principal este elemento el hidrógeno, ¿no? Principal elemento el hidrógeno. No, pues es que ahí lo tienes. O sea, tienes ácido propanoico y ácido butanoico. ¿En qué terminan? ¿Cuál es la terminación de estos dos ácidos? Enoico. No, tal vez no estoy siendo claro en la pregunta. Estoy hablando, en principio, de cómo se nombran los compuestos químicos. ¿Se acuerdan que hay terminaciones específicas para los alcoholes, para los enlaces éster, para los enlaces, las aminas, para los alcoholes, para los ácidos? ¿Cuáles son las terminaciones de los ácidos? Esta terminación tiene que ver con estos dos grupos que tienes al final. Tienes un carbono con un doble enlace de oxígeno y un alcohol. Ajá. Un grupo ceto y un grupo alcohol. Es lo que define a un ácido. Toda vez que empieces a nombrar, es que ahorita que vas a empezar a nombrar a todas las secuencias de carbonos lineales, una de las características para poder identificar que lo que estás viendo es un ácido, pues es ese grupo terminal. Tienes un doble enlace
que es un grupo ceto y un alcohol. Entonces, ese grupo ceto y alcohol, aunado a un carbono, es lo que te da la característica de los ácidos. Todo aquello que termina en esto es un ácido, independientemente de la ramificación, de la cadena lineal, hacia donde esté pegado anteriormente. Pero ojo con eso, porque ahorita, si yo les pongo a hacer un ejercicio y les doy una cadena lineal, en principio yo les podría decir, bueno, pues nombren este ácido y pon tú que no hay esta cadena terminal. ¿Será posible nombrarlo? Pues si no es un ácido, habrá que ver de qué manera se empieza a dar esta secuencia, ¿no?, de carbonos. Pero bueno, quería apuntalar eso porque a partir de aquí, todas estas cadenas van a ser muy importantes tanto para la lipogénesis como para la degradación lipídica. Ojo con eso. Puedes continuar, Leinali. Gracias, doctor. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, también podemos nombrarlos de otra manera y esta se llama simplificación C2.D. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a contar el número de átomos de carbono y después vamos a poner 2 puntos y posteriormente de estos 2 puntos podemos poner el número de enlaces que poseen. Y bueno, si la cadena tiene enlaces simples, esto se va a identificar como 0. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos 3 átomos de carbono y ponemos el número 3 seguido de 2 puntos y de 0 porque no hay ningún doble enlace. Y entonces, en el ácido butanoico, a ver quién me puede decir cómo sería. ¿Sí la entendieron? No, yo no. Tal vez la confusión vino, Leinali, cuando dices que no hay enlaces. No hay enlaces dobles. Hay enlaces Hay que hacer énfasis en eso, Leinali, porque sí es bien importante la diferenciación entre los saturados e insaturados. Unos son cadenas lineales con enlaces simples, ¿sí? Y la otra son enlaces dobles. Cuando hay enlaces dobles en la cadena son insaturados. Para poderlos nombrar en esta ramificación o en este ácido propanoico, pues sí, te pone un 0 porque no existe un enlace doble. Pero es eso, hacer énfasis en los enlaces dobles. Cuando no existen enlaces dobles, entonces se pone un 0. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces sería 4.2.0. Ajá, exacto, sería 4.2.0 porque no hay enlaces dobles en estas cadenas, porque son ácidos saturados. Joana. Y la verdad yo me confundí en cuanto a, entonces, ¿cómo debemos caracterizar a los lípidos? Entonces, ¿sí es necesario que cuente con el grupo funcional del ácido carboxílico o no siempre va a ser así o qué, cómo es que los podemos distinguir? Porque de hecho había visto que pues estos a diferencia de las otras biomoléculas pues no tienen como monómeros o algo así, entonces como que los puede caracterizar en cuanto a estructura. Pues como mencionó hace rato el doctor, siempre va a tener el grupo alcohol y el grupo ceto. Además de ello, ¿qué otras características va a tener? O sea, es correcto lo que nos dices, ya te lo aclaró el maestro. ¿Qué más van a tener, Leila? Pues van a tener esta cadena, como estamos observando, de cadena hidrocarbonatada, en donde podemos observar pues los enlaces de carbono unidos a los enlaces de hidróxido. Vamos a cambiarle el color porque no se ve. Y entonces aquí vas a tener esto. ¿Qué otra característica es muy importante que siempre está en los ácidos grasos? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto que está
del lado izquierdo de la molécula. Es el grupo carboxilo y el de... Este es un grupo carboxila, un carbono con 3 hidrógenos es un grupo carboxila. Ah, no, es la cola de la cadena. Bueno, pues no podemos decir que es la cola. O la cabeza también. Cierto. Va a ser la cola o la cabeza. No, no digan eso, por favor. O sea, estamos hablando... Bueno, es que... A ver, fíjense bien. A ver, Leilani, por eso ya no seguí yo presentando lo otro, porque si yo les hablaba de esterificación y les menciono que la esterificación es la reacción de un alcohol con un ácido carboxílico, entonces nos iba a costar trabajo identificar. Pero esto es importante en las cadenas de ácidos grasos. Aquí nos pusiste ejemplos de ácidos grasos de cadena corta. Pero para lo que nos estás tratando de ejemplificar, pues habría que utilizar unos de cadena más larga y con dobles enlaces, uno o más dobles enlaces, como te decía el maestro Carlos. En la siguiente diapositiva. ¿En la siguiente está? Sí, hay un ejemplo. Okay. Ahorita lo vemos. Entonces, van a tener esto siempre a los extremos, ni es uno cabeza ni es otro cola. Ya te dijo el maestro, el ácido, el grupo cetona, con el OH, ¿no? Y del otro lado, ¿cómo se llama el carbono con 3 hidrógenos? ¿Un grupo qué? De sus clases de la prepa. Un grupo metil. Entonces va a tener un metilo. ¿Cómo se van a enumerar tus carbonos o cómo se van a llamar? Esto es importante porque si hablamos de beta oxidación, ¿cuál es el carbono alfa? ¿Cuál es el carbono beta? ¿Cuál es el carbono omega? Eso también es parte de otra nomenclatura y aquí se usan letras griegas. Entonces, regularmente se van a enumerar a partir del extremo carboxílico. Y después a ese se le enumera el carbono alfa. No, el carbono alfa va a ser adyacente al grupo carboxílico que se encuentra ahí. Y después se va enumerando cómo va pues el alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, así sucesivamente. Y el último, me parece, es omega. Ok, pero ¿cómo se...? A ver, ¿puedes representarlo aquí o tienes otro esquemita donde lo podamos representar? ¿Te puedes regresar, por favor, Edwin? Una diapositiva 2. Ahí, está aquí. A ver, platícanos, por favor. Bueno, esta es otra nomenclatura. Y aquí podemos identificar a los átomos de carbono, ¿no? Entonces, en esta nomenclatura se va a enumerar a partir del extremo carboxílico. O sea, tenemos el extremo carboxílico aquí representado por el número 1, y entonces vamos a enumerar adyacente a este grupo, que va a seguir a la letra alfa. Y después la letra beta y después omega, y así hasta terminar pues la cadena. Y siempre el último átomo de carbono pues se va a denominar omega, que está representado ahí como una E al revés, una W. Ok, entonces no importa qué tan larga o corta sea la cadena, siempre el carbono metilo o el que está aquí en el grupo metilo va a ser omega. Sí. De esto que nos estás mencionando, y ya se dijo hace ratito, pero haznos aquí hincapié, ¿qué es lo que le da la propiedad de ácido a esta molécula? Pues va a ser que va a tener este grupo aceto y el alcohol, o también denominado grupo carboxilo.
Ajá, entonces, Y en la última parte pues va a estar el metilo, que va a estar representado por el omega. pues sí, pero lo que le da la característica de ser ácido es esto, ¿no? Ujú, sí, el grupo carboxilo. Exacto, esto es lo que le da la característica de ser ácido. El grupo metilo o el omega no le da esta propiedad. ¿Qué más nos puedes decir, Leilani? Bueno, puedes continuar, por favor. ¿A dónde íbamos? Sí, por favor. Bueno, recuerdan, bueno, entonces aquí tenemos este ejemplo de el grupo insaturado, en donde va a existir enlaces dobles. Entonces, para denominarlos, también aquí vamos a contar los números de átomos de carbono. En este caso, el ácido oleico va a tener 18 átomos de carbono, seguido de los dos puntos, ponemos un 1 porque podemos observar que existe un doble enlace entre el carbono 9 y el carbono 10. Entonces, para identificar en dónde va a estar este doble enlace, vamos a poner una letra delta seguido del carbono en donde se encuentra el doble enlace. ¿Entendieron? Sí, Amacal. Sí. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver que los ácidos grasos saturados pues son lineales. Y los ácidos grasos insaturados, pues estos, como van a tener presencia de dobles enlaces, pues estos van a interferir en el empaquetamiento y entonces pues como que va a haber un cambio en la estructura, o sea, se van a ver como doblados, como podemos observar ahí. Entonces no son lineales, ¿verdad? Como te dijo el maestro hace ratito. Sí. Sí. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí está un ejemplo de los ácidos grasos saturados e insaturados más comunes. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con los ácidos grasos esenciales. Pero a ver, un favor, regrésenle tantito, Edwin. Aquí, gracias. ¿Qué nos puedes decir del ácido araquidónico? ¿Qué significa esto? Perdón, maestro Carlos, adelante. Maestro, ¿querías participar? Sí, perdón. ¿Ahí está? ¿Sí me escuchó? Sí, ya se escucha. Pensé que no se escuchó aquí. Les decía que creo que no quedaba claro porque hace ratito alguien preguntó, bueno, y entonces, ¿cuál es la característica de los lípidos, ¿no? Recuerden que un grupo carbonilo es un grupo que lleva consigo un doble enlace de oxígeno y un alcohol. Pero cuando estos están presentes en un carbono terminal, se les denomina ácido carboxílico. Entonces, no es lo mismo un carbonilo o un carboxilo que un ácido carboxílico. Eso es a lo que me refería cuando yo te decía hace un momento que la definición de estos ácidos grasos tiene que ver con esa terminación COOH. Y si te fijas, todos lo tienen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería que nos dijeras hace un momento, Leinali. Porque ¿cuál es la diferencia entre que esté un grupo carboxilo o no? Pues un grupo carboxilo puede estar presente o no, pero la característica principal es que este es un ácido carboxílico. O sea, y el ácido carboxílico se define
con la presencia de este grupo, COH, ¿ok? Y eso, bueno, pues es como básico de los grupos funcionales, ¿no? Bueno, no sé si lo tengan presente, pero por ejemplo, cuando les hablan de hidroxilos, ¿no? De la familia de hidroxilos, los alcoholes, ¿no? Cuando les hablan de grupos carbonilos, pues son los aldehídos o las cetonas. Si les hablan de carboxilos, entonces hay ácidos carboxílicos, ¿no? Que derivan en todos estos que nos estás presentando aquí mismo. El grupo éster, pues son los esteres, ¿no? O el grupo éter, con enlaces sencillos de oxígeno. Los grupos aminos, que son todas las amidas, terminaciones NH2, o las amidas, que son estas terminaciones de las NH2 con doble enlaces de oxígeno. Les voy a pasar una tablita de juego para los grupos funcionales y que los vayamos identificando, porque hace un momento decían, bueno, ¿cuál es entonces la definición de los ácidos grasos o de los lípidos? Pues es esta que nos estás mostrando. Cada uno de ellos va a tener su complejidad dependiendo de la cantidad de carbonos asociados al ácido carboxílico y sus ramificaciones. Esas ramificaciones o dobles enlaces es lo que le va a dar la característica a lo que ya nos mencionaron al principio, ¿eh? Hace un momento ya nos definían que, por ejemplo, pues existen grupos de variabilidad química como son los ácidos grasos, los triglicéridos, los ácidos insaturados, esteroides, fosfolípidos, etc. Pero bueno, creo que ahí va un poquito la confusión, ¿no? No sé si ya quedó un poco más claro. Hace un momento preguntaban esta característica específica. Voy a buscar esa tablita y ahorita se las comparto en el chat para que la puedan estudiar, ¿vale? Gracias, maestro. ¿Ya queda más claro el concepto, muchachos? Las características que nos menciona el maestro. Bueno, Gracias. en este cuadrito que nos estás comentando, nos está hablando de diferentes dobles enlaces, ¿cierto, Leilani? Sí, así. Aquí en los insaturados. Fíjense bien, si nosotros les pusiéramos, lo voy a poner aquí como texto para que quede más fácil. Piensen que es una omega. ¿Qué querría decir eso? Que estoy inventando aquí yo. No se ve nada, doctora. ¿No se ve? No. Ah, yo creí que los garabatos se estaban viendo para todos. No sé por qué no se ve. Le puse aquí en anotar. Bueno, lo voy a quitar entonces. Ah, ya. ¿Qué pasó? ¿Ya? Justo. Esto de aquí arriba, W18, ¿eso sí se ve? Sí, sí, doctora. Ok, a eso me refiero. ¿Qué significa esto? Pues significa que este ácido graso va a tener 18 carbonos y va a tener 3 dobles enlaces en el carbono 5, en el carbono 8 y en el carbono 12. Ok, esto si empezamos a contar del carbono omega. Por eso dice aquí omega. ¿Cómo le pondrían si empiezan a contar del alfa? Ya nos compartió el maestro en el chat, si pueden ver, por favor. Entonces descarguen ahí el cuadrito que nos presentó el maestro. De hecho, ya lo dijiste antes, Leilani, que está un delta, que es un triangulito, que es el delta.
Y también pones el número de átomos de carbono, las dobles enlaces y en qué carbono se encuentra. Sí, entonces sería pues. Ajá, Nada más entonces, agregamos el delta. habla fuertote. Que nada más agregamos el delta después del número que va después de los dobles, de los dos puntos. A ver, tanto como agregarlo, a lo mejor no. Creo que en la computadora no sé cómo se ponga delta. No Pero aparece, creo que lo tiene que copiar y pegar. vamos a hacerlo así, que fuera ese. Ujú. Bueno, aquí sería así. Así. Bueno, intento que sean 2. A ver, entonces, ¿esto qué sería? Delta, 16. Entonces, 16, ¿qué sería? 16. Este ácido graso va a constar de 16 átomos de carbono. Tiene 16 carbonos. Tendría Con dos dobles enlaces. dobles enlaces y luego ya le ponen ustedes dónde quieren que estén los dobles enlaces. No sé, vamos ahí a inventar. En el 7 y en el 11. Doctora, yo había visto que el delta se pone después del número que indica cuántos dobles enlaces tiene, pero también se puede poner entonces al principio. Que yo sepa, sí. O sea, sería así como tú lo viste, 16. ¿Así? 16, 2.2 delta, 7, 11. Ok, está bien. Ok. Pero bueno, entonces lo único que quería que hiciéramos aquí hincapié es a lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Por ejemplo, aquí araquidónico en 20, los dobles enlaces, y de acuerdo, este nombre eicosa tetraenoico, ¿qué significa? Psicosa tetranoico. Ajá, aquí en ácido araquidónico dice ácido 5, 8, 11, 14, eicosa tetraenoico. ¿No está relacionado con la estructura que forma? Sí, está describiendo lo que nosotros vemos aquí. Está describiendo que tiene 20 carbonos, que tiene tantos dobles enlaces, que lo que estamos viendo aquí. Sí, o sea que tiene ¿Sí? 20 Nada carbonos. más lo mencionamos para que vean ustedes. Aquí arriba, el ácido oleico, 18 carbonos, octadece, ya está hablando de octa, de que tiene 18. Ajá, decenoico. Entonces, aquí tiene 18 carbonos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene este? ¿Cuál, doctora? El ácido oleico, perdón, es que no lo mencioné. El ácido oleico dice 18 carbonos, es un ácido 9 octadecenoico. Entonces está diciendo, es un ácido graso de 18 carbonos que tiene un doble enlace. ¿Con el carbono 9? Ajá, en esta posición. Y del otro lado lo está representando. Vean ustedes, el CH3, a ver, lo voy a tener que volver a rayar. ¿Sí? Entonces, el CH3 es 1. Y 7 de aquí son 8. Y este de aquí son 9. Y luego está el doble enlace, que es lo que está diciendo del otro lado. Y bueno, en este no hay mucho problema si empezamos de omega, si empezamos del ácido carboxílico, que es este, porque está a la mitad, pero en los otros sí tenemos que poner atención si está a la mitad. Bueno, no siempre está a la mitad, como vemos nosotros. Entonces, son las formas, vean ustedes cómo se pronuncia.
Cuando están dobles enlaces, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se pronuncia? En todos los más de dobles enlaces, ¿qué dice? Oico. Enoico. Porque oico está en los dos. Entonces, ¿sí, verdad, Leilani? Sí, la I se sustituye por oico, creo que ese es del sistema Ginebra, si mal no recuerdo. Y creo que también los ácidos grasos saturados terminan en anoico y los insaturados son los que terminan en enoico. Ahí está. Entonces, esa es la terminación. Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, no, entonces, pues, también aquí en la estructura, pues, de los ácidos grasos saturados, pues, podemos observar cuántos carbonos tienen, ¿no? O sea, aquí nos está marcando que tiene 10 y este de aquí indica que tiene 1 más 11 y el que está unido con el grupo carboxilo, pues sería 12. Vamos. Ácido carboxílico. Le voy a bajar puntos cada vez que diga solo grupo carbonilo. Es ácido carboxílico. No ácido carboxílico. H. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con los ácidos grasos esenciales. Y estos ácidos pues van a ser esenciales porque no son sintetizados por el organismo. Entonces estos los vamos a adquirir mediante la ingesta o la dieta. Estos ácidos grasos pues van a ser poliinsaturados, por ejemplo el linoleico o el araquidónico que, bueno, el araquidónico pues este se utiliza en las membranas del cuerpo y este también va a ser abundante en el cerebro, los músculos, en el hígado. Y bueno, dentro de estos ácidos grasos poliinsaturados, nosotros vamos a contar con los omega 3 y los omega 6, que estos van a ser los más abundantes. Y bueno, sus precursores van a ser los ácidos alfa-linoleico y linoleico, que como ya mencioné, pues son ácidos grasos esenciales. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, dentro de los ácidos grasos de omega 3, tenemos que los más importantes en nuestra dieta van a ser el ácido eicosapentaenoico, también se puede describir como EPA, y este es un ácido graso básico para la funcionalidad cerebral, el desarrollo del cerebro y la vista. Y también el ácido docosahexaenoico, simplificado como DHA, y este pues forma parte de la estructura de las membranas celulares y también va a ser importante para el desarrollo visual. En los ácidos grasos de omega 3, estos se encuentran, por ejemplo, en el lino, en las semillas de calabaza, en las nueces, en el pescado. Y bueno, estos ácidos, el EPA y el DHA, pues van a ser importantes para la síntesis de prostaglandinas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y el omega 6, que es el ácido gamma-linoico, que es el GLA, este es importante porque constituye parte de la membrana celular, y el araquidónico, que pues es importante para la síntesis de ciertas prostaglandinas. Y estos se van a encontrar en aceites de semillas de plantas como el girasol, el maíz, entre otros. Siguiente, por favor. Y bueno, la función de los ácidos grasos esenciales son muchas. Por ejemplo, tenemos que en la actividad inflamatoria estos van a sintetizar las prostaglandinas.
Y estas prostaglandinas son importantes porque tienen un papel mediador en el organismo. Entonces, los efectos de estas son que, por ejemplo, tienen acción en la piel y en las mucosas. Bueno, un momento, por favor. Bueno, en lo que regresa Leinali, ¿podrías regresar una diapositiva? ¿O era Leinali quien estaba moviéndole a la diapositiva? Ya regresé, disculpe. Edwin está compartiendo. ¿Puedes hacer lo que te dijo el doctor Edwin, por favor? ¿Me lo podría repetir, doctor? Es que se me empezó a trabar un poquito. ¿Quiere que le regrese? Sí, por favor. Bueno, solo para aclarar esta parte, estos grupos insaturados que son omega 3 y omega 6 se enumeran desde el grupo metilo terminal, no desde el ácido carboxílico. Ojo con eso, porque es omega 3, porque cuentas el tercer carbono de izquierda a derecha, donde inicia el primer doble enlace, ¿ok? Y en el omega 6 es en el sexto carbono, desde la fase inicial del ácido graso, ¿eh? Ojo con eso nada más, porque son detalles que luego se nos escapan. Y no sé si tengas una diapositiva de la disposición de los dobles enlaces, si son cis o trans. Esto yo no lo he escuchado, o no sé si ya se me pasó, pero yo no he escuchado que hagan esta aclaración. Es en las propiedades físico-químicas de los ácidos grasos, doctor. Ok. Ok, bueno. Después, ¿podemos continuar, por favor, en la siguiente? Y bueno, estas prostaglandinas, la 1, la 2 y la 3, la 1 y la 2 van a ser antiinflamatorias y la 3 va a ser proinflamatoria. Y entonces estos pues están relacionados con la piel y las mucosas. Por ejemplo, si en la piel llegamos a tener quemaduras, pues la producción de prostaglandinas antiinflamatorias va como a regular y nos va a ayudar. Y también tiene función en cuanto a las mucosas y bueno, en este caso puede ser a la mucosa ocular. Bueno, aparte de que regula el mantenimiento de la función de las mucosas, también tenemos que en la mucosa ocular, pues esta va a estar constituida por una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, también estos ácidos van a ser componentes estructurales de los conos y de los bastones. Bueno, siguiente, por favor. Perdón, Leilani, ¿así se le llama mucosa ocular? Así lo encontraste. Así lo encontré en un artículo de Elsevier. Ajá. Sí, doctora. Bueno, está bien, es que generalmente no se le llama así, pero bueno, si está en un artículo. Sí, si quiere se lo paso. Sí, por favor, después nos lo compartes a todos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar en las propiedades físico-químicas de los ácidos grasos. Estas propiedades, pues como vimos anteriormente, los ácidos grasos saturados van a tener diferentes disposiciones espaciales porque, como vimos, estos enlaces simples van a permitir una rotación. Y en cambio, como vimos en una imagen anterior, pues los ácidos grasos insaturados tienen, como van a tener más de dobles enlaces, pues estos no les va a permitir rotar y por eso, como vimos, están como doblados. Y
Bueno, siguiente, por favor. Ahora vamos con la isomería cis y trans. Esto se refiere a que en los isómeros cis, los grupos semejantes o idénticos se van a encontrar del mismo lado del doble enlace. O sea, como podemos observar aquí, los grupos van a estar del mismo lado del doble enlace que se encuentra en la figura A. Mientras que en los ácidos grasos trans, pues estos van a ser cuando los grupos se van a situar de los lados opuestos de un doble enlace. ¿Cuáles grupos? Los grupos R. Sí, ¿cómo le llamamos? Lo de radicales, los de las cadenas hidrocarbonatadas. Eso, así, con esa seguridad, Leinali. Muy bien. Sí, porque si les dices están de un solo lado, ¿qué es lo que está de un solo lado? ¿Están dispuestos? ¿Están orientados? Esta parte de la representación química siempre es un poco complicada porque es abstracta. No es fácil poner en papel una disposición tridimensional. Esto está dispuesto tridimensionalmente, pero pues en un plano de 2 dimensiones es muy complicado imaginártelo. Entonces, cuando tú les dices, pues están del mismo lado, ¿qué es lo que está del mismo lado? ¿Qué es lo que tengo que observar? ¿En dónde tengo que hacer énfasis? Los grupos radicales, sí. ¿Cuáles son los grupos radicales de los lípidos? Estamos hablando de cosas ya muy específicas. No es cualquier cadena de carbono, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, doctor. Okay. Y bueno, aquí pues en la imagen podemos observar que los isómeros trans, que está representado por la letra B, pues van a tener los grupos R en lados diferentes de la cadena hidrocarbonatada. O sea, podemos observar que un grupo R va a estar arriba y otro abajo, mientras que en el cis, pues estos van a estar del mismo lado de la cadena hidrocarbonatada, como se puede observar ahí. ¿Pero es uno arriba y uno abajo o en lados contrarios de la cadena? Bueno, en lados contrarios de la cadena, pero dije uno arriba y uno abajo para que vieran, bueno, identificaran más fácil los grupos R. Ok, y en el caso de los ácidos grasos, ¿qué son los grupos R? Pues los grupos R pueden ser otras uniones que pueden crear los ácidos grasos, por ejemplo, en las apolificaciones. A ver, Leilani, ve aquí tu esquemita, el dibujo que pusiste. ¿Qué son los grupos R en tus ácidos grasos que estás viendo aquí? Son las configuraciones de las cadenas según el ácido graso que es. Por ejemplo, en el C, pues nos están mostrando un ácido monoetilénico. Y entonces ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son los grupos R. Ajá, entonces, ¿qué son los grupos R en los ácidos grasos? Son los enlaces que tienen, son los enlaces que hacen los carbonos que tienen un doble enlace entre ellos con un grupo, con el hidrógeno. Entonces, a ver, los demás del grupo, porque pareciera que ya aquí agarramos nada más a la Leilani. Pobrecita, está recibiendo todos los cocolazos, Leinali. Y el equipo Sí, dormido, así. Perdón, dijo. pero es que sí se pasan, la dejan solita Leinali. Ahorita la estamos apedreando. Ya lo dijo Leinali, pero fíjate, Leinali, tú ya me diste una respuesta y te dije, estás bien. Y te dije, así tienes que nombrarlo, y te regresaste otra vez, dijiste, es el grupo R, no, o sea, tienes que poner un poquito de atención en eso. Ahorita la doctora te lo está planteando ahora desde otro punto de vista. Si no son los grupos R, entonces, ¿qué otros grupos son los que tienes que poner atención en la disposición? ¿Sí? Es la misma pregunta que te hice yo, ahora te lo está preguntando la doctora, pero desde otro punto de vista. Si no son las cadenas laterales R, ¿a qué tenemos que ponerle atención?
¿sí? Por esa disposición. A ver, el equipo, ayúdele, porque si no, ya no vamos a acabar el tema. No, ya está después de vacaciones. ¿Quiénes más son de tu equipo, Leilani? A ver, que levante la mano todo el equipo. Pongan sus manitos arriba, todo el equipo, por favor. Que si no, pobrecita Leinali, ya la reprobamos y ella qué culpa No, tiene. doctor, no, sí, ya le vamos a ayudar. Es que le estamos No se ayudando preocupe, por mensaje de internet por aquí. lo que saque Leinali le vamos a poner a todos, así que ahí ustedes saben. Perdónanos, Macali, ya te vamos a ayudar. ¿Cómo que no sabían que les pueden ayudar? Pues si son equipo, pues no la dejen morir sola, pobrecita. Y no. A ver, equipo, entonces, la pregunta que les hizo la doctora, por favor. Un grupo R no es una cadena lateral, que es un sustituyente o grupo químico unido a un grupo funcional. Bueno, eso yo tenía entendido. Sí, y cuando hablamos de lípido, ¿cuál es? Pero eso no es lo que preguntó la doctora Laurita. Entonces está preguntando, si no es el grupo R lateral, ¿a qué otra cosa tenemos que poner atención? Entonces, después del doble enlace. No es complicado, muchachos. Aquí lo están viendo. A ver, no se torturen. ¿Puede repetir otra vez la pregunta? Sí, fíjense bien todos y todas. La isomería en los ácidos grasos está determinada, dijo Leilani, por la posición de los grupos R que están unidos a los carbonos, que a su vez están unidos por doble enlace, como ustedes lo están viendo en los esquemitas. En los ácidos grasos y encerrados ahí en un garabato café, ¿qué son los grupos R en los ácidos grasos? ¿Qué está unido a estos carbonos? Hidrógeno. Los hidrógenos. Entonces, los hidrógenos, si están del mismo lado de la cadena, nos forman la isomería cis, que es lo que está aquí en medio, en el esquemita B. Y la posición de los hidrógenos en el inciso C, a ambos lados de la cadena, de donde están unidos los carbonos por doble enlace, nos está hablando de la isomería trans. Incluso Leilani dijo el de arriba y el de abajo, pero bueno, tal como lo mencionó el maestro, en una representación esquemática se ve así, pero en realidad, bueno, no están de esta manera. Con esto ya podemos ver nosotros que entonces aquí los ácidos grasos ya no tienen una conformación lineal. Se forman unos ángulos, ¿los tienen? ¿Qué ángulos se forman en cis y qué ángulos se forman en trans? Ya bajaron su manita. A ver, niñas del equipo, junto con Karina y Leilani. Creo que se van a formar enlaces de 109 grados. Bueno, con ángulos de 109 grados formando un zigzag en los isómeros cis. A ver, vamos a ver. ¿Cómo? Doctora, si no mal recuerdo, en las cadenas, bueno, en los grupos cis, era un ángulo de aproximadamente como de 110 grados y en los trans era uno como de 180. Bueno, es que eso recuerdo haber visto en ciertas imágenes. Ok. ¿Les puedo compartir una página del libro de Harper? Edwin, ¿me permites, por favor? Sí, doctora. Gracias. Según yo me acuerdo, pero ustedes me dicen si sí o si no, porque ya vieron cómo me falla a mí la memoria. Ustedes nos preguntaron y el maestro y yo les dijimos que lo sacaran del Harper. Aquí están los ángulos, ¿los ven?
Aquí en cis, dice, se forma cis ácido oleico, este ángulo de 120 grados, y en trans, el ácido elaídico nos forma este ángulo de 110 grados. Dice, es un isomerismo geométrico de ácidos grasos, ¿verdad? Dice delta 9. Esto quiere decir, tienen 18 carbonos, un doble enlace, los dos lo tienen en el carbono 9, y por tener isomería cis o trans forman diferentes ángulos. Les pregunto, si gustan pueden compartir. Nada más quería que vieran ese esquemita porque ahí nos marca los ángulos. Esta diferencia de la isomería y de los ángulos que se forman, ¿qué propiedades le da a los ácidos grasos? Bueno, yo había leído que un doble enlace cis, pues va a provocar giros en las cadenas. Y entonces estos giros van a impedir que esta conformación de la cadena se pueda empaquetar fuerte en comparación con los ácidos grasos saturados. Y entonces por ello se menciona que el enlace cis puede que sea más débil, porque los ácidos, bueno, también creo que está relacionado con los puntos de fusión, porque pues los ácidos grasos insaturados vi que estos van a tener un punto de fusión más bajo que los saturados. ¿Y qué opina su equipo de Leilani? ¿Están de acuerdo? Gracias, Leilani. A ver, muchachas, vuelvan a subir su manita. No solo le manden mensajes. Cari, ¿qué opinas? Ay, doctora, es que la verdad de eso no leí muy bien y pues la verdad ahorita incluso no le entendí muy bien. Me confundí. Gracias, Angélica. Lo mismo, doctor, tampoco entendí muy bien esa parte. Creo que la otra persona tiene acá, pero no sé si es Karina también. No, doctora, soy Karen, pero sí es que la verdad se nos complicó bastante esta parte de ácidos grasos. Ok. Estoy alucinando, sí fue aquí donde nos preguntaron al maestro y a mí de dónde lo podían sacar, muchachas. Eso fue en el Sí fue en la expo, pero fue de otro tema, no de ácidos. No fue de ácidos grasos, con razón. Bueno, creo que eso es... oxidación. Ok. Eso está aquí en el Harper. Es pregunta ahora para el maestro, no para alumnos. Maestro, ¿qué opinas? ¿Podríamos en esta ocasión darle oportunidad al equipo de que enriquezcan su presentación y la terminaran la próxima clase? Yo creo que sí. Pues nada más me gustaría dar un ejemplo de la importancia para entender esto, porque a lo mejor, no sé, pienso que a veces perdemos el sentido de la importancia que tiene esto para cosas un tanto más cotidianas, ¿no? Yo pienso que a lo mejor esa es la parte diferencial. Aquí, por ejemplo, ustedes nos presentan dos tipos de información muy relevantes, que son la disposición de estos ácidos grasos. Han escuchado hablar de los alimentos trans, ¿no? No sé si en alguna ocasión les haya tocado inclusive entrar en debate sobre los alimentos trans. ¿Alguna vez han escuchado sobre eso? ¿O no? ¿O nunca han escuchado sobre los alimentos trans?
Sí, no, tal vez, no me Sí, acuerdo. doctor. Sí, doctor. Ok, los alimentos trans han generado mucha polémica. ¿Por qué? Porque en la industria alimenticia lo que se busca es la conservación de los alimentos por un periodo de tiempo mayor. Hay un fenómeno que no se explicó al principio y lo dejamos pasar, y yo creo que a lo mejor ahí fue donde también nosotros cometimos el error y no hacer énfasis en esa parte. Uno de los procesos, cuando ustedes estaban explicando la formación de los ácidos grasos, era la hidrogenación. Ustedes mencionaron dos procesos, de la saponificación y la hidrogenación. Otro proceso más es la oxidación, pero la oxidación la veremos cuando veamos las vías metabólicas. Esa no nos interesa ahorita en gran medida. Pero la hidrogenación tiene un punto importante porque ese punto es el del enranciamiento. Ustedes han escuchado que se enrancian los alimentos, ¿no? Específicamente aquellos que tienen grasas. Cuando se enrancian, por ejemplo, los chicharrones que tienen un montón de grasa, quiere decir que hay una descomposición de esos ácidos grasos. Ya no son aprovechables porque tienen una disposición diferente. Estos alimentos trans buscan generar un intermediario entre las cadenas lineales y de las saturadas y las insaturadas. Los puntos para poder generar estos dobles enlaces son hidrogenaciones. En la industria esto lo hacen de manera regular. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros tenemos en menor medida el aprovechamiento de alimentos trans por la disposición que tienen este tipo de cadenas. Nosotros, para poder romper estos enlaces y poder aprovechar esos carbonos que están dentro de estos ácidos grasos, se requieren enzimas. Estas enzimas van a empezar a doblegar esta cadena de ácidos grasos y empezar a romperla, ¿no? Entonces, pues, ¿en dónde radica esta parte de si son cis o si son trans? Porque cuando veamos la ruta metabólica que tiene que ver con la degradación de lípidos, vamos a entender que existen procesos como son la beta oxidación, que va a tratar de romper todas las cadenas de ácidos grasos para aprovechar y después volverlas azúcares, piruvatos, un sinfín de metabolitos que son precursores en muchas vías metabólicas. Pero esa es la importancia de entender ahorita por qué necesitamos comprender de manera conceptual a qué referimos cuando hablamos de un enlace cis y de un enlace trans. Recuerden, los ácidos grasos son eso, son ácidos que tienen cadenas de carbonos. Esas cadenas de carbonos pues pueden ser tan complejas o tan sencillas dependiendo de los tipos de aceites o de grasas que estemos hablando. La disposición nos va a dar un punto para poder degradarlos. Lo que necesitamos nosotros es que cuando consumimos esos ácidos grasos, los podamos degradar. ¿Cuáles son las vías de degradación de este tipo de lípidos? Eso es lo interesante. Vamos a empezar a entender por qué algunos alimentos con grasas que les llaman saturadas son más eficientes metabólicamente que los que no lo son, que si una ramificación es más eficiente para la degradación que una que es lineal. Estos dobles enlaces también tienen puntos de ruptura, pero los puntos de ruptura son específicos sobre enzimas que pueden ser aprovechables. La única ocasión en la que se degradan este tipo de alimentos trans es en particular en un organelo dentro de las células, que son los peroxisomas. Un resultado de estos peroxisomas es la degradación, porque es ahí donde se encuentran las enzimas que pueden romper estos enlaces trans. Es en menor medida, son muy pocos el aprovechamiento energético que se puede llegar a tener de estos alimentos. Es una de las razones por las cuales si ustedes siguen consumiendo galletitas, chocotorros y gancitos y todos estos alimentos procesados que tienen muchas grasas trans para su conservación, para que no se enrancien esos alimentos, para que duren más tiempo en los almacenes, pues vayan a otras vías metabólicas, no solamente a la de la degradación, sino que pues tengan que entrar a otras vías metabólicas que pues principalmente son la de síntesis de estos lípidos, ¿no? Entonces, bueno, solo quería ponerlo como en la mesa para irlo entendiendo. Yo entiendo que pues ahorita los agarramos como que en un uppercut, ¿no? No estuvo tan bien esta parte. Me gustaría, como dice la doctora Laura, sí que regresando volvemos a retomar todo este tipo de información, pero pues sí les voy a pedir de favor que nos comprometamos a todos leer este tema, por favor.
El compromiso no solamente es de quien expone o de nuestros compañeros que están ahorita presentando esto y explicándolo. El compromiso también es del grupo, pues también participar, ¿no? Si ustedes entendieron ya este tipo de procesos, ¿cuál es la aplicabilidad? ¿En dónde suceden este tipo de fenómenos? ¿Por qué es importante entenderlos? Yo entiendo que esta parte, les decía yo, abstracta, de tratar de entender este tipo de disposición. No sé si les he pasado esta página de los PDB, que son el Protein Data Bank. El Protein Data Bank es un repositorio, pues es un repositorio universal, no sé, a nivel mundial, es un repositorio de las moléculas. Les voy a pedir que entren a esa página, que le den una revisada, que se entretengan un ratito, que dejen un ratito la red social y se metan aquí a explorar. Por favor, es importante buscar todos estos. Ahorita ya nos dijeron varios, ¿no? Y de hecho nos pusieron una lista de ácidos grasos. Busquen ácido linoleico, ácido propionírico, todos estos que acaban de mencionar, búsquenlos dentro del Protein Data Bank y van a ver que ustedes van a poder entender estas figuras tridimensionales en sus cadenas lineales, tridimensionales, cómo se ven, porque las representaciones que vienen en el Protein Data Bank dan un poco de más claridad cuando empezamos a hablar de este tipo de información, ¿no? No nada más, pues cuando nos lo presentan en estos esquemas, pues sí, lineales, ¿no? No hay como tanto, pues tanto entendimiento desde el punto de vista de imaginarlo, ¿no? A manera tridimensional. Entonces, pues parte de la tarea que yo les dejaría sería, entren al Protein Data Bank, busquen los ácidos grasos que ahorita nos presentaron. Si por favor, Leinali, nos pudieras compartir, así sacas esa listita y nos la pegas ya sea en el chat de WhatsApp de su grupo, o si la tienes y la pegas aquí para que todos se lleven esa como tareita de buscarlos dentro del Protein Data Bank. Seguro los van a encontrar, inclusive muchos ejemplos en donde se encuentran estos ácidos grasos. Muchos de ellos son estructurales, muchos de ellos están asociados a enzimas o a procesos metabólicos. Entonces, sería un bonito ejercicio identificar todas estas moléculas de manera tridimensional, ¿no? Yo también haré lo propio y la próxima semana, no es cierto, ya viene el periodo de asueto, ¿no? Y en 2 semanas lo revisaríamos, ¿no, doctora Laurita? Sí, por favor, y bueno, si el maestro está de acuerdo, podríamos hacerlo como borrón y cuenta nueva. ¿Estás de acuerdo, maestro? Así como que no han expuesto nada y van a exponer por primera vez todo ya completo y bien bonito. Ok, sí, muy bien. Pues yo ya las había reprobado, pero entonces vamos a borrón y cuenta nueva. No diga eso, por favor. No, pues el maestro es un pan de Dios, la verdad. Los dos son un pan de Dios, doctora. Muchas gracias. Gracias. Y una vamos a traer la disculpa. expo bien preparada. Bueno, nuestra intención, y eso lo digo abiertamente aquí delante del maestro, nuestra intención es apoyarlos, muchachos. A veces pareciera, chin, ya me agarraron, ahí está, me pregunte y pregunte, no es atacarlos, no es evidenciar a nadie, todos nos equivocamos, yo me equivoqué, empecé a hablar de lípidos y no tenía que hablar de lípidos, imagínense si no hemos comprendido los conceptos. Entonces vamos a hacerlo así, ya que lo platicamos aquí, pero algo muy importante que dijo el maestro, le podemos preguntar a todos, aunque no sean del equipo, ¿sale? Sí, doctores, muchísimas gracias. Bueno, disfruten también sus vacaciones, dense un momento para ustedes, si no somos religiosos, por lo menos para descansar, para reflexionar, para estar con ustedes mismos, un ratito con la familia, y pues ni modo, nosotros, bueno, por lo menos yo sí voy a tener que estar haciendo revisiones de presentaciones y trabajos. Les vamos a subir un trabajito que va a consistir en que ustedes van a llenar la palabra que falte en un resumen que les enviamos, que les vamos a subir en un momento. Bueno, que el maestro me va a hacer favor de subir. Lo checan, por favor. Entonces, pues disfruten sus vacaciones. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos vemos, yo creo que pues en una semana, en 2 semanas.